Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencias y para cerrar el broche de oro, que esta semana, bueno, están publicando estos podcasts, pero ya digo la magia del podcast y a lo mejor lo estéis escuchando dentro de 10 años o 20 años o 30, que ya iremos por la quinta guerra mundial, ya seremos todos zombies apocalípticos, pues, pues la magia del podcasting, pues hoy es viernes y en estos podcasts que estoy haciendo un poquito, digamos, entre comillas, especiales, pues hoy voy a hablar de uno de los sitios de experiencias y más que contar una experiencia sí, voy a contar varias, un sitio de a mí, de estos que me encanta ir de vez en cuando, que siempre he ido muchísimas veces, que es el Escorial, lo que es el Escorial, pero me voy a centrar, porque ya tenéis un podcast sobre rutas senderistas por el Escorial, pero me voy a centrar en lo que es la silla de Felipe II y también algo en el monasterio, que siempre es un sitio que me ha gustado muchísimo, porque claro, los que por ejemplo no sois de Madrid no lo conocéis tanto, pero para los que somos de Madrid es que en un suspiro prácticamente, yo recuerdo cuando vivía en la zona de Entrevías, en una hora prácticamente, hora y cuarto, te cogías el tren, haciendo el transbordo, porque antes había que hacer el transbordo en Villalba, ahora lo han cambiado y hay que ir directo, pero van peores los trenes, pero como se suele decir, eso es otra historia. Pero tenía que hacer transbordo y llegabas al Escorial ahí. Yo es un sitio que, por ejemplo, los primeros recuerdos que tengo es ir de niño, de muy chiquitito, primero muy pequeño y luego un poquito más grande con mi hermana cuando acababa de nacer y yo tenía unos 8 o 9 años. Y recuerdo, por ejemplo, en esa época y fui sobre todo al monasterio. Y claro, yo esa época que no había visitado muchos sitios parecidos a esos, pues ir al monasterio, ir a ciertos lugares como por ejemplo donde están las tumbas de los reyes, que te bajan los escalones y ese sitio que es un poco como mágico, ir en sí la basílica y tal. Pues desde niño todos los cuadros, yo recuerdo había una sala con los cuadros de los distintos pintores, con las distintas salas, un poquito todo colocado y todo eso, y eso, tenerlo al lado de Madrid, pues flipaba bastante. Entonces, yo cuando he ido creciendo, como os contaba antes, pues es un sitio que eso, que está bastante accesible en transporte, en tema de que eso, con el tren, también hay autobuses y tal, pero es un tema que es un sitio que está bastante bien comunicado. Otros sitios están bastante bien comunicados, que algún día lo traeré, como Aranjuez y otros, pero siempre para mí el Escorial pues ha tenido su encanto, porque tienes esa parte de historia, como os digo, con el tema del monasterio, ese lugar mágico, que claro, si ese lugar, por ejemplo, lo eligió uno de los más grandes de la historia, puede ser el tema de la leyenda negra o no, o puede haber hecho sus cosas buenas o malas, estos tipo Hulk Hogan y tal, pero Felipe II es una de las figuras claves de nuestra historia. Entonces, si por algo eligió algo ahí hacer el monasterio del Escorial, por algo sería. Entonces, ese emplazamiento que tiene ahí mágico. Y yo cuando he ido distintas veces, a ver, yo lo malo que tiene, por ejemplo, la estación de tren es que no está al lado, pero a ver, esto pasa con Toledo también, que os lo comenté en su día. Tampoco te va a dejar la estación de tren en el mismo Alcázar de Toledo o en el mismo centro de Zocodover, porque no se puede, entonces te deja muy cerca, o sea, la estación del Escorial te deja muy cerca, que yo recuerdo que las primeras veces, porque esto que pasa, porque claro, el Escorial, para los que no conozcáis muchas veces Madrid, sobre todo, y esa zona, el Escorial, hay dos pueblos que se llaman el Escorial. Hay uno que se llama el Escorial a secas y otro el San Lorenzo. Yo recuerdo el primer, claro, iba en busca de, una vez solo, en busca del monasterio hace un montón de años y yo preguntaba por el Escorial, pero no decía que yo quería ir al monasterio ni a esa zona, sino no, el Escorial. Claro, me mandaban para el otro lado, que no tiene nada que ver, que no está ni los jardines del bosque de la Herrería, ni estos jardines de la casita del príncipe, ni toda esta zona del monasterio del Escorial, sino para el otro lado que tiene una zona que no tiene absolutamente nada que ver, que es más pueblo. Claro, ya cuando te das cuenta que San Lorenzo de Escorial es toda esa zona del casco histórico, que tiene el monasterio y luego tiene esas zonas verdes y de senderos y otras cosas, pero esa confusión, yo conozco también a algunos amigos y tal que les ha pasado de ir al Escorial y decir, ahí va, ¿dónde está el monasterio? No, hombre, el monasterio está en San Lorenzo de Escorial, no el Escorial a secas. Y luego una vez que llegas a dicha estación, está muy cerca, ¿eh? Subiendo un poquito ya está la entrada de la casita del príncipe, que es un camino bastante bien para subir y llegar a la zona de San Lorenzo de Escorial.
A ver, si vais, por ejemplo, un poco de noche o vais en horarios incluso un poco más temprano, este sitio, incluso en horarios que sea festivo o que esté cerrado, este parque tenéis que dar la vuelta. Entonces, siempre yo prefiero cuando está abierto el parque de la Casita del Príncipe porque es mucho más bonito subir por ahí, incluso pasear, y está bastante más bonito que al lado, justo a unos 20 metros, hay una cuesta por la que subes y llegas también a la parte de San Lorenzo del Escorial y a la parte del monasterio. Y antes de llegar al monasterio nos vamos a ir un poquito, porque nos vamos a ir cuando subes la casita del príncipe, que ya digo, merece mucho la pena todos estos jardines que tiene, la propia casita en sí, que yo hace bastante años la visité por dentro y estaba bastante bien. Y toda esta zona está bastante bien y merece mucho la pena. Pero una vez que sales de la casita del príncipe y te acercas al monasterio del Escorial, que no llegas, o sea, ves el monasterio del Escorial justo a la izquierda. Pues hay una especie de sendero que a lo largo, y si miras al horizonte se ve las montañitas y se ve una especie de sotobosque y ahí se ve el bosque. Pues ahí, muchas veces, si queréis hacer, por ejemplo, que es una de las cosas también que voy a hablar en el podcast de hoy, la ruta para ir a la silla de Felipe II, una de las rutas que yo os recomiendo es ir desde ahí. Luego ahí se puede ir, por ejemplo, desde muy cerca del patio de los frailes, en el monasterio del Escorial, esa salida luego al bosque de la Herrería se puede ir un caminito y también se acaba yendo a un sendero que te lleva a la salida a la carretera para la silla de Felipe II. Pero yo casi siempre esta ruta que he hecho es la que está justo saliendo de la casita del príncipe y vas un senderito todo recto, que ahí luego hay varias rutas que te puedes salir, porque luego a la fuente de los Capones y de ahí sales muy paralelo a donde está el parque de que hay un sitio de golf y demás y ahí vas paralelo y llegas a la salida justo de la carretera, que es donde justo ahí sí o sí o por un lado o por otro es donde acabas yendo por esas rutas senderistas y tienes que acabar para cruzar la carretera. Una vez que llegas a esa rutita, pues ya vas dirección a la ermita, que casi siempre tienes que pasar por ahí. A ver, luego ahí hay varias, porque a la izquierda de la carretera hay otra que sube justo a la silla de Felipe II, pero lo malo de que tiene esta ruta, a ver, yo esta ruta siempre la suelo hacer para bajar, porque una vez que estás en la silla de Felipe II, siempre, porque si no para subir la he hecho alguna vez y es un poquito más escarpada y tal, pues son más rocas y tal, entonces lo que suelo hacerme es desviarme, porque hay gente que, a ver, lo que hace muchas veces es ir por la misma carretera, o sea, se mete, pero directamente por la misma carretera 100%, porque hay por sitios que te puedes desviar y te puedes ir por otro lado. Pero no, hay gente que se va por la misma carretera, que se sube a la silla de Felipe II, que esto, la silla de Felipe II, yo quedé con un amigo y dijo, vamos a la silla de Felipe II. Claro, yo imaginaba lo típico, me llevaba mis pantalones de senderismo, mi bastones, mi gorra, todo, absolutamente todo, pensando que íbamos a subir a la silla de Felipe II andando. Él me lleva al coche, pero cuando llegamos al coche yo pensaba que en algún momento me iba a parar y íbamos a seguir andando. Cuando veo que el tío llegamos a lo que es la ermita, sigue por la carretera, sigue, y digo, este hombre, ¿dónde va a parar? Cuando veo que llegó justo a la silla de Felipe II, aparcó, que hay unos sitios para aparcar los coches, justo al lado de la silla de Felipe II. Digo, madre mía, no me lo puedo creer. A mi amigo me quedé diciendo, joder, vamos a andar un poco. Y dice, no, hombre, que está al lado y tal, que para andar ya tendremos momentos y tal. Entonces me hizo bastante gracia. Entonces, hombre, lo de ir por la carretera puede estar bien, pero ya digo, habiendo las rutas que hay senderistas que dan vueltas alrededor de la silla Felipe II, esa ruta justo de yendo por la carretera no es la que veo mejor. Ahí a la derecha, justo de la ermita, se puede ir subiendo y hay mucho bosque, mucho sotomonte, que digo yo. Por cierto, un poquito antes, que lo he dicho antes, que hemos pasado por la Fuente de los Capones y toda esta zona de la Bosque de Herrería, que es muy bonita, toda esta zona de naturaleza merece muchísimo la pena. Y hay incluso merenderos para merendar, para comer, para tal. Yo he visto a gente haciendo cumpleaños ahí y tal. O sea, como pasa últimamente en el retiro, que vas y la gente que te hace una presentación del libro, un cumpleaños ahí en medio de la hierba y tal, pues ahí también lo he visto yo alguna vez. Y bueno, está bastante bien toda esta zona que es bastante bonita. Y luego para subir a la silla de Felipe II, pues hay bastantes rutas. Ya digo, esta que está a la derecha de la ermita, hay varias y vas rodeando. Hay algunas que hay que tener cuidado, porque está al lado de una especie de sitio vallado con piedras de patrimonio nacional, pero luego tienes que ir por otra zona también de piedras
también, y hay varios caminos que se bifurcan y tal. Yo algunos, incluso yendo con GPS, te puedes perder, porque en algún punto determinado, como no gires, porque lo sé, como no gires y sigas la ruta, puedes acabar en Zarzalejo, ahí en el pueblo de Zarzalejo. Entonces, tener cuidado porque, a ver, hay carteles y tal a veces, pero no están del todo bien señalizados. Entonces, como tires para adelante, pues acabas justo en Zarzalejo. Entonces, hay en un punto donde hay una especie de rocas y piedras que esto con otro amigo mío, que es otro distinto, me acuerdo que también haciendo, éramos tres, un amigo mío, otra amiga y yo, íbamos paseando por ruta por la silla de Felipe II y cuando de repente mi amigo, que también le gusta bastante la escalada, empezó a decir, mirad esas rocas que hay ahí a lo lejos y no sé cómo acabamos los tres escalando unas rocas que yo de escalador no tengo absolutamente nada, ahí con el palo, con tal, que me veía que no podía salir ahí de ese sitio. Entonces, a ver, está muy bien, pero yo creo que no es lo ideal. Hay muchos sitios para hacer escalada y tal, y sobre todo si te gusta, porque puedes acabar ahí empantanado. Y todas esas zonas cercanas de esta ruta que os digo, cerca de donde este sitio de Patrimonio Nacional, y luego sigues subiendo y luego se desvía hacia la izquierda, por ahí pasas a un sitio bastante curioso también, que me mola bastante, que se llama la Cueva del Oso. Que es un sitio ahí, no es muy grande, pero bueno, está ahí tal. Y yo me acuerdo que una vez me puse ahí en la Cueva del Oso tranquilamente, que iba a veces voy con mis cascos, para escuchar podcast, música, con mi libro y tal, y me puse ahí tranquilamente, pues ahí estar a mi aire tranquilamente. Cuando de repente estoy ahí yo escucho unos ruidos y claro, yo ya al principio pensaba, digo, será un animal que se está aquí metiendo. Yo, claro, obviamente pensé que un oso no, digo, no creo que la Cueva del Oso la hayan llamado así. Digo, lo pensé por un segundo, digo, a ver si voy a acabar como Leonardo DiCaprio en la peli del Renacido y voy a acabar aquí peleándome a tortas con el oso, pero no, sentí un ruido y tal, yo pensaba, bueno, un jabalí o algo, o una liebre, un conejito que está por aquí, cuando de repente y tal, y veo más las sombras que se acercan y tal, y eran una pareja, digamos, que estaban entrando a la cueva, que no habían mirado antes, o estaban ahí, que se pensaban que obviamente que ahí no podía haber nadie en esa cueva, y digamos que estaban en actitud bastante cariñosa, cuando de repente, imaginaos el panorama, entran ahí la pareja en situación bastante efusiva y cariñosa, ahí que por el calor corporal no se debía ser, que incluso parece que se estaban quitando alguna prenda, cuando de repente se encuentran que estoy yo ahí sentado con las pintas del senderista, que también iba con mis pintas, pantalones de senderista, mi bastón, mi libro, mi música y todo ahí con unas pintas, sentado en un rincón ahí, leyendo un libro con mis cascos, y claro, la cara que pusieron, de repente dijeron, uy, perdón, y tal. Claro, mi cara también de sorpresa y decir, ay, yo también, no sé por qué, dije, ay, perdón, tal, es que estaba aquí tranquilamente, tal, y tal, y salieron volando, vamos, luego ya al rato yo ya no tenía ganas de seguir leyendo ni música, ni podcast, ni nada, y seguí con la ruta senderista, y a los segundos o minutos, pero no, esta pareja no sé a dónde se fue, no sé si se fue a seguir caminando o seguir haciendo sus cosillas y tal, porque se habían quedado la pareja con la gana, pero a tener cuidado, si vais a la Cueva del Oso y tal, mirad antes, yo no os digo que no, también os digo, no es el mejor sitio, pues porque pueden pasar estas cosas, pero mirad antes hay alguien, porque os podéis dar un susto vosotros y al que está ahí, que yo me pegué un susto, imaginad, yo estaba hasta con el palo agarrado pensando que era un jabalí al principio o algún animal que me podía atacar, imaginad que a la pareja esta de repente le suelto un palazo, me los cargo y acabo en el Calameco por haberme cargado a una pareja de excursionistas que iba ahí a una cueva a hacer sus cosas. Pues bueno, luego una vez acaba pasada la Cueva del Oso, pues sigue la rutita y llega hasta silla de Felipe II, que ya digo, a mí me gusta bastante, a ver, y luego últimamente y a lo largo de los años he descubierto rutas que la verdad tienen en la zona del Escorial, y una la traje como la del puerto San Juan de Malagón, tienen mejores vistas y tal. Incluso el monasterio se puede ver desde otros puntos también, como en la Cruz de Rubén y otros puntos que se ve el monasterio y más partes del Escorial, pero a mí es que siempre me ha gustado muchísimo. Es que recuerdo la primera vez que fui a la silla en sí, que fue con una excursión del colegio, nos contaban la historia
de la silla, de que estaba ahí Felipe II viendo las obras del Escorial y todo. A mí que siempre la historia me ha encantado y me han encantado esos personajes de la historia. Y estar ahí sentado en ese trozo, en esos trozos de piedra que tienen esos escalones, te suben, ves todo el monasterio, ves los bosques, ves absolutamente todo. Y es tan mágico, yo es que hay veces, y no se exagero, hay veces que me he tirado horas mirando los paisajes, mirando todo. Y la cosa es que había veces gente que, claro, la gente hay veces que, sobre todo los fines de semana, no para de subir para un lado y otro. Y había gente como esperando, pero yo pensando, este momento es mío, mágico. Y si quieres que te deje el sitio, pues va, lo llevas claro. Pues yo voy a estar aquí mirando el Escorial y el monasterio horas y horas, porque es mágico ese sitio, ver todo, el airecillo cuando corre y todo. Que por cierto, antiguamente, las últimas veces que he ido no estaba, pero antiguamente había un sitio al lado, justo de la silla Felipe II, donde te podías comer unos choricillos fritos, un salchichón, había una especie de pequeño bar, pero no sé si ha debido cerrar, porque últimamente os estoy diciendo hace 6 años, incluso más, que no lo veo abierto. O sea, pero ahí yo he llegado a merendar y a comerme algún bocadillo. Mi recomendación, por ejemplo, que si podéis, pero como todo, a ver, normalmente la gente cuando puede ir a estos sitios es cuando no trabaja, tipo los sábados o los domingos. Si vais un domingo, por favor, iros temprano, que aún así hay mucha gente que va, pero no me seáis de ir a las 11 12 de la mañana, incluso una, porque eso va a estar súper atestado de gente, tanto en las rutas senderistas como la propia silla Felipe II, que hay que hacer una cola que no veas, que parece eso el parque de atracciones, el Tornado para subirte, o sea, toda la cola que hay que hacer, o sea. Pero bueno, yo os recomiendo que, por ejemplo, si tenéis algún día entre semanas, yo he podido ir muchos días entre semana y se disfruta mucho yendo por las mañanas y tal. Yo lo que disfruto mucho, sobre todo por el tema de ambiente y todo, es por las mañanas y bien temprano, ¿eh? Ir sobre las 8 o 9 de la mañana, como muy tarde 10 o 11, porque ya por la tarde yo he ido alguna vez, pero las vistas, el horizonte y todo no es tan bonito. Luego el camino de vuelta, pues un poquito parecido al que os he dicho. Se va por la ermita, luego se cruza, pues también por el bosque de Herrería. Luego muchas veces yo o iba directamente a la casita del príncipe y ahí me iba también a la estación, o muchas veces aprovechaba, porque yo lo que he hecho muchísimas veces a lo largo de mi vida es ir a la zona izquierda que sale del bosque de Herrería, justo al lado del monasterio del Escorial, y ahí lo que me iba es darme una vueltecilla al pueblo, y casi siempre visitaba muchas veces antes el monasterio, porque siempre el monasterio es mágico visitarlo, su historia, sus cuadros, las exposiciones temporales que tienen. Es que los artistas que hay, ya digo, de cuadros, de esculturas y todo, la propia basílica es muy mágica, todo lo que tiene. Hay un montón. Os podría recomendar algún libro sobre la historia mágica de la construcción de la basílica y del monasterio, pero hay tantos que no. Que algunos he leído, por ejemplo, de Jesús Callejo, que es sobre todo el tema de mitología y también de Felipe II y tal. Os recomiendo también varios podcasts de las cúpulas de la brújula, que hablando del Escorial, vamos, tienen muchísimos hablando de toda su historia. Y después de visitar el monasterio, que ya digo que es súper bonito todo lo que tiene, y tal, de arte, de cultura, vamos, es que estar unos cuantos días, incluso una semana en Madrid, ciudad, tenéis que coger el tren e ir a visitar el monasterio escolar y ya aprovechar y visitar estas cosas que os estoy diciendo, la silla Felipe II y otros entornos naturales, que lo tenemos a una hora de Madrid y es un lujazo tenerlo. Y luego yo eso lo que hacía muchas veces también era luego comer por los alrededores en algún sitio. Recuerdo hace años en un sitio que, vamos, me comí un cordero súper rico justo al lado de la parte del monasterio subiendo, que ya está la parte del pueblo donde están los restaurantes, hay sitios también de tomarte bares y tal, en esa zona, porque justo al lado, sales del monasterio y justo al lado tienes que subir unas escaleras y una pequeña rampa que hay, porque si no están los sitios de comer, porque la gente a veces espera que justo salgas y esté. Hay que andar unos 20 o 30 metros y hay un montón de bares, restaurantes. Yo ahí ya os digo, me he comido ricos corderos, me he comido bocadillos también muy ricos alguna vez. Alguna vez también lo que hacía, eso lo he hecho alguna vez, era pedir un bocadillo, me lo pusieran en papel de plata o para llevar y tal, con alguna bebida que tenían en el bar normalmente de lata y tal, o alguna botella de agua, y me lo tomaba por el camino del tren y luego, o en el propio tren. Porque yo casi siempre, muchas veces, hay alguna vez que me queda por la tarde, pero mi plan era, lo típico plan de los domingos, que he hecho muchas veces.
levantarme, que hay que dirás, qué ganas, porque encima yo muchas veces trabajaba los sábados desde las 10 de la mañana o así hasta las 9 de la noche. Pues yo cogía el domingo a eso de las 6 de la mañana o así, me levantaba, madrugaba, me cogía el tren a las 7 de la mañana y llegaba al Escorial sobre las 8 de la mañana para hacer la rutita senderista que os he dicho y luego el monasterio y luego, pues eso, como muy tarde muchas veces, ya a las 2 de la tarde o a las 3 ya estaba subido en el tren y vuelta para Madrid a descansar o ya a pasar la tarde por Madrid, porque es un plan eso. No te consume ni medio día y ves el monasterio, ves la silla de Felipe II, paseas y ya digo, hay muchos sitios para comer muy ricos y tal y merece mucho la pena. Eso sí, no, por ahí no hay, pero cuando hay gente que va a estos sitios, lo bueno que en el Escorial no hay prácticamente sitios así, pero hay gente que se va a sitios así y luego se va a comer a un burger, a un tal. Aquí hay sitios que merecen la pena para comer, como ya he dicho, para comer cordero, bocadillos también ricos, incluso raciones de patatas bravas, ensaladillas y tal, y merece mucho la pena. Así que bueno, os quería traer la silla Felipe II y el monasterio de Escorial, porque para mí el Escorial siempre ha sido un sitio mágico, donde cuando tenía quizá perderme un poquito, encontrarme conmigo mismo, un montón de cosas, o incluso con muchos amigos, yo he ido con muchos amigos, incluso con gente que no conocía, les he conocido en la silla de Felipe II y he acabado bajando y llegando a la estación de cercanías y tal, hablando y tal, es que también puedes conocer gente y tal. Y ya he dicho, ya os he dicho que he ido muchas veces en solitario y muchas veces más he ido en compañía. Así que os recomiendo mucho. Si sois de Madrid, no sé qué hacéis, que no habéis ido nunca a la silla de Felipe II y a visitar el monasterio, os tienen que quitar ya, va a ir a Ayuso a vuestra casa y os va a quitar el carnet de ser de la Comunidad de Madrid. Y si sois fuera de Madrid, si os venís alguna vez por aquí, por Madrid Ciudad o Madrid Comunidad, pasaros porque ya digo, si no tenéis el coche podéis aparcar fácil y tal, hay muchos sitios que podéis aparcar y si venís en tren, por ejemplo, incluso en autobús, en transporte público está bastante bien y podéis verlo y ya digo, no os consume un mediodía o así y luego os vais para Madrid, descansáis, seguís viendo cosas, lo que queráis. Así que bueno, espero que os haya gustado, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.